Hola, hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis. Hoy vengo a traeros una pregunta para variar, me gusta mucho, ya lo sabéis. ¿Qué tienen en común una peluquera y una doctora, una médica? ¿Qué me comentáis? Pues veréis, en diciembre del 2021 tuve el gran privilegio de hacer una formación, una de tantas, con el gran maestro, el gran coach, Tony Robbins. Y esta formación me cambió la vida. Y me cambió la vida. Esta formación se llama Day with Destiny o Cita con tu destino, ¿vale? Y pues son formaciones súper inmersivas que remueven mucho, no te voy a engañar, pero al mismo tiempo te dan una claridad y un poder increíble. Entonces, durante esta formación hicimos una meditación muy profunda, ¿no? Y ahí vamos buscando cuál era el propósito, ¿no? De cada persona, el por qué estamos aquí, el para qué, ¿no? Y en ella, a través de esta meditación, yo empecé a recordar que yo de pequeñita siempre había querido ser peluquera, ¿no? Cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo decía que peluquera, ¿vale? Y luego ya en torno a los 17 años, 18, cuando ya hice el bachiller de ahora, en mi momento se llamaba BUP, ¿no? Y Balco, quería ser médico, ¿no? Pero tampoco sabía muy bien por qué. Tenía claro las profesiones, pero no sabía, ¿no? El por qué. Sí que recordaba claramente, ¿no? Esas profesiones que al final no fue ni una ni otra. Al final pues hice la EBA o el bachiller, el selectivo, ¿cómo se llamaba entonces? Y entré a lo que pude entrar en su momento, que fue empresariales, ¿vale? Pero esto se quedó aquí, ¿no? Mi subconsciente. Y como bien os comento, gracias a la pandemia, como dice mucha gente, conocí a este gran maestro que es Tony Robbins, y digo que conocí porque gracias a eso él se tuvo que reinventar. Como cerraron todo, sus programas que siempre habían sido presenciales, pues los tuvo que crear online. Entonces, gracias a la pandemia y que él se reinventó y creó los programas online, yo lo conocí. Empecé el contacto fue en enero del 2020, que él anunciaba un programa gratuito, New World, New You, y ahí ya me enganché. Al principio estaba un poco diciendo, ostra, no sé si lo voy a entender bien el inglés, no sé, tal, pero gracias, todo pasa por algo, ¿no? Y gracias a que mi ex es inglés y tanto tiempo yo también estuve en Inglaterra y todo, pues sí. Y al final lo entendía perfectamente, para mi sorpresa dije, guau, genial. Y nada, después de ese programa me enganché con UPW o Unleash the Power Within, o en español, Desata tu potencial, que ese también, ¡pum!, fue un cambio de paradigma, un cambio de rumbo, un cambio de tal. Y a raíz de ahí dije, esto es para mí, yo tengo que saber más, ¿no? En ese voracidad, ¿no? En ese hambre por conocer, por crecer, por desarrollarme. Y entonces me apunté a su bunch of programs para acelerar, ¿no? Mi progreso y todo. Y como bien os digo, en marzo hice Desata tu potencial, pero en diciembre hice para mí el programa que a mí más me gusta de Tony Robbins, que es Day with Destiny, Cita con tu destino. Son 5 o 6 días, no recuerdo bien, de inmersión, pero cuando digo inmersión es desde las, ¿qué os diré yo? Claro, es en horario americano, entonces a lo mejor nos ponemos a las 4 de la tarde, hora española, y a lo mejor nos acostábamos a las 4 de la mañana perfectamente, o 5 incluso, ¿vale? 12 horas de inmersión a full, chicos, chicas. Pero ahí, ¡buah!, la cabeza te volaba, te entendías, comprensión, era información pura, increíble. Y como os vengo a decir, claro, hicimos, después de esos días de inversión, uno de estos, hicimos esta directamente meditación profunda, ¿no? Donde como ibas retrocediendo en el tiempo, ¿no? Desde tus inicios, para, digamos, ver las cosas, como dicen muchas veces los yogis o tal, con vista de pájaro, ¿no? Viendo, como ver tu vida a través de,
como si tú estuvieras viendo una serie de Netflix que no fuera tuyo realmente, sin involucrarte emocionalmente y personalmente, sino como comiendo palomitas y tú viendo eso como una película, ¿no? O a vista de pájaro, que se dice a veces, a vista de águila, como saliéndote tú de ese personaje y viendo tu vida desde fuera. Y entonces a mí me voló la cabeza, fue un ¡buah! ¿Por qué? Porque recordé que yo de pequeñita efectivamente era algo que ya no recordaba, ¿no? Siempre había querido ser peluquera y luego ya con los años y tal, pues eso, sobre 17, 18 años, decía que quería ser doctora, médico, ¿vale? Médica. Y no entendía por qué. Y ahí encontré el por qué. Porque yo para mí la peluquería, ¿no? Yo cuando era pequeña pues veía eso que mi madre o mi abuela iban a la peluquería y cuando volvían, además de guapas, se sentían bien, se sentían felices, ¿no? Y ya más adelante, ya cuando fui algo más mayor, asociaba el bienestar, el encontrarse bien, el sentirse bien con el médico, el doctor, ¿no? La gente que no se sentía bien, pues iba al doctor, ¿no? A la doctora y le daba lo que fuera, ¿no? Para que se sintiera bien. Entonces ahí ya dije, ¡guau! Toda esta vida lo que yo he ido buscando sí era una profesión como tal para ayudar a la gente a que se sintiera bien con ella misma, a que se sintiera bien en su esencia, en su estado. Y eso para mí fue un ¡guau! Por eso os lanzo, ¿no?, esta pregunta de qué tenían en común en ese momento que yo no entendía, ¿no? Pues eso, una peluquera en mi casa con una médica, con una doctora. Y para mí era el propósito, que era hacer que la gente se sienta bien, hacer que la gente viva desde su esencia, hacer que la gente disfrute del amor, ¿no? Y de la vida, y que lo comparta a su alrededor, que lo transmita ese amor, esa alegría, ese bienestar por vivir, ¿no? Y parte de este proceso, por lo menos para mí lo fue, es volver a conectar con uno mismo, volver a reencontrarse, volver a tener ese momento de introspección para directamente llegar a tu esencia, llegar a lo que tú eres, llegar a tu propósito, a conectar, ¿no?, con esas verdades que has ido ahí tapando o que se te han olvidado, como me pasó a mí durante muchos años. Pero que luego una vez conectas y ya las conectas, te llega ese y decir, ¡ostra! Que yo aquí realmente lo que buscaba no era el hecho de la profesión de peluquera o médica, doctora, no, era el hecho de hacer que la gente se sintiera bien, que la gente se sintiera bien en su propia piel, de estar feliz, de disfrutar de la vida, que al final son 2 días. Y eso, amores, da una paz y una plenitud que ni lo cuento. Y a raíz de ahí, pues una aquí presente ha ido venciendo, superando, retando un mogollón de retos que tenía en el camino, desde muchas creencias limitantes, mucho síndrome de impostor, mucho el no ser visible, que eso ya lo hablaremos en otro, ¿no?, en otro vídeo que también dará para mucho. Y eso, y pasito a pasito, pues eso, vamos avanzando, porque es lo que digo yo, si puedo ayudar tan solo a una persona, ya ha merecido la pena, ya ha merecido la pena, porque al final hemos venido aquí y estamos todos aquí para aportar un granito de arena a este mundo, ¿no? Para hacerlo un 1% mejor, ¿no? Y si todos tuviéramos ese reto y ese foco, ¿no?, de hacer de este mundo un 1% mejor de como yo me lo encontré, ¿no?, qué legado más bonito dejaríamos, ¿no?, sobre la tierra. Entonces, pues eso, os invito a reflexionar, pues eso, ¿no?, las profesiones o cosas a las que tú te querías dedicar, ¿no?, ya desde pequeño, y luego que a lo mejor de mayor eran otras u otras, pero a lo mejor probablemente tienen algún nexo en común que a fecha de hoy a lo mejor tú ni has visto en este momento, ¿no?
pero que a lo mejor con acompañamiento, con volviendo a conectar contigo, con esos programas de inmersión, como yo lo he hecho en su momento, pues directamente podrías conectar y pues eso, o bien descubrir o bien redefinir ese propósito o esa vida o ese camino o ese mapa al que tú quieres llegar, ¿vale? Y al final os digo otra cosa, todo llega cuando uno está preparado, ¿no? Yo el programa de Day with Destiny lo he hecho 2 veces, UPW también lo he hecho 2 veces y probablemente a lo mejor en septiembre vuelva a hacerlo como staff en este momento. Y cada vez que lo haces descubres cosas nuevas. ¿Y por qué? Me dirás. Pues muy fácil, porque tu estado, tu percepción, tú no eres la misma que hace 4 años, que hace 3 años, que hace 3 meses. No, estamos en constante evolución. Entonces tus circunstancias, tú misma, tu pensar, tu mente, no, vamos quitándonos capas como las cebollas, entonces tu estado de conciencia no es el mismo. Ahora, actualmente, el mío, por ejemplo, que hará 4 años. Entonces, todo eso hace que evolucionemos. Y por eso muchas veces también en la lectura de un libro te puede pasar, ¿no? Un libro sobre todo de desarrollo personal, de espiritualidad, que a lo mejor te lo lees hace 5 años y sí entiendes algunas cosas, pero luego te lo vuelves a leer 5 años después y haces, guau, y esto, y esto, y esto, que en ese momento no vi, no me llama la atención, ahora sí que resuena. Y es por eso, porque tú has ido evolucionando, aunque muchas veces nosotros mismos ni lo vemos, pero así es. Y entonces no somos las mismas personas hoy que éramos hace 5 años. Nada, a todo esto me presento, yo soy Vicen Ramírez, soy coach de vida, coach de cambio y coach de acción. Me he estado formando en innumerables cursos, formaciones de alto impacto con gente maravillosa, increíble, con los mejores. Para mí, Tony Robbins es uno de los grandes referentes a nivel de coaching, a nivel de alma humana. Yo le llamo de hecho Papá Tony porque para mí mucha gente viene y ha aprendido de él. Y vamos, que os vengo a eso, a dar claridad, a que no os rindáis, a que invertáis en vosotros y al mismo tiempo a comentaros que si necesitáis un acompañamiento, necesitáis un grupo en el que estar, si te resuena también mi canal, lo que hablo, que te suscribas, que compartas con alguna amiga, con algún familiar que realmente le resuene, me sigas. Y si quieres más adelante me puedes pedir información tanto de mi curso Valientes Dragonflies como al mismo tiempo de mi acompañamiento. Si estás sobre todo preparada para el cambio, porque ese cambio, ese accionar lo decides tú. ¿Estás lista? Espero que sí. ¿Hablamos? Contacta conmigo. Un besazo, chicas, y a ser felices. Chao, chao.